Ok, entonces miren, lo que vamos a ver hoy día sería así sirve, lo que es la aplicación, ¿no? Aplicación de la pureza. La pureza en estequiometría, pero ya en ejercicios, ¿no? Aplicación de la pureza en estequiometría, que nosotros tenemos, como les iba diciendo, tenemos algunos casos. Solo tenemos dos, ¿no? Sí. Voy a poner el esquema de la reacción química. Una reacción química tiene reactivos y esta pues, va a producir productos. ¿Sí? Ese es el esquema de la reacción química. Eso es todo con respecto a la reacción química. Ahora, de ahí de los reactivos y los productos, bueno, pueden ser, la verdad, cualquier cantidad de reactivos, cualquier cantidad de productos, eso no hay problema. ¿Sí? O sea, sino que lo que tienen que identificar bien es la situación. Porque va a haber una situación en donde tú tengas datos de partida que van a involucrar pureza, ¿no? Datos de partida que tengan involucrado lo que es la pureza. Por ejemplo, digamos, vas a tener, dejemos un dato de partida que te digan 800 gramos de ácido, de ácido nítrico al 60%. Ya, eso es un dato de partida. Otro ejemplo puede ser que te digan 1 kilogramo de hidróxido de sodio al 98%. Ya, estos son datos de partida, o sea, en el enunciado te va a decir, ¿sabes qué? Hay estas cantidades de reactivos, cuánto reacciona, ¿sí? Más o menos así va a funcionar en este caso. Ya, cuando vienes a ingresar estos datos dentro de la reacción química, esos son tus datos de partida. No puedes ingresar los 800 gramos, porque no son 800 gramos de ácido nítrico puro, sino que son 800 gramos de ácido al 60. ¿Sí? Tampoco puedes ingresar el kilogramo, porque es 1 kilogramo de hidróxido al 98. Ustedes deben recordar la frase que escribimos, que en una reacción química, ¿qué pasa en la reacción química? En una reacción química, reaccionan sustancias puras y se producen sustancias puras porque son teóricas. En una reacción química reaccionan sustancias puras y se producen sustancias puras. Entonces, debo tener en cuenta esto. Este es el carácter de la reacción química. La reacción química ella no entiende, por así decirlo, el tema de la pureza. Simplemente reaccionan sustancias puras y se producen sustancias puras. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, donde mis datos de partida involucran pureza, ¿qué debo de hacer? Voy a encontrar, siempre voy a tener que encontrar de la fórmula que nosotros tenemos, siempre voy a tener que encontrar, ¿sí se acuerdan la fórmula esa que dice porcentaje de pureza es igual a la masa de la sustancia pura dividido para la masa total y por 100%? Siempre voy a encontrar lo que es la masa
de la sustancia pura. Siempre voy a estar encontrando eso. Siempre voy a tener que encontrar eso ahí. La masa de la sustancia pura. ¿Sí? Es todo lo que se busca. ¿Con qué fórmula se encuentra la masa de la sustancia pura? Pues nosotros decimos masa de la sustancia pura. O sea, la practicamos hartísimo ayer. Es igual a el porcentaje de pureza. Vamos a poner un poquito de sonido. Igual al porcentaje de la pureza. Porcentaje de pureza dividido para un 100% multiplicado para la masa total. Esa fórmula ahí. ¿Sí? Con esa fórmula nosotros podemos trabajar y tener lo que es encontrar la masa de la sustancia pura. Entonces es el primer paso, como en el caso 1. Ese es el primer caso. El caso 1 es cuando la reacción, en tu problema, te dan como notas de partida reactantes. ¿Sí? Ojo que son reactantes. ¿Ya? Son reactantes. Ellos toman el papel de los... Te dan reactantes y estos reactantes tienen involucrados una pureza. Entonces, para poder ingresar y pasar a hacer los cálculos estequiométricos, yo debo de encontrar la masa de sustancia pura. ¿Sí? Ese es el primer caso. Vamos con el segundo caso. Okay. Bueno, el segundo caso sería, en cambio, cuando nosotros pues tenemos una reacción química, pero en cambio no tenemos datos de partida, sino tenemos preguntas asociadas a reactivos. ¿Sí? Por lo general son preguntas asociadas a reactivos. Preguntas asociadas a reactivos. ¿Sí? O sea, cuando la sustancia te da una reacción, te da un dato. ¿Sí? Vamos con el caso 2. Caso 2. Así mismo, yo tendría acá la reacción química. Tendría reacción química. Un ratito. Tengo la misma reacción química. Parece que puedo cortar y pegar. Ya, pues vamos con el caso 2, que sería lo mismo, ¿no? Tengo los... Tengo la reacción química, tengo reactivos y productos, y lo mismo, ¿no? La reacción química, la reacción química reacciona a sustancias puras y se producen sustancias puras. Ya, eso ahí tiene que quedar claro. Y, bueno, el caso, ¿de qué trata? El caso 2 viene a ser cuando la reacción química le está respondiendo preguntas. O sea, la reacción química te da la respuesta, como quien dice. ¿Sí? La reacción química te va a brindar datos, ¿no? Ese sería el caso 2. ¿No? El caso 2, que es cuando la reacción química da respuestas. Da valores. Cuando la reacción química da valores, la reacción química te está devolviendo un valor. Tú estás encontrando una incógnita a partir de la reacción química. ¿Sí? También podría decir que cuando salen valores, ¿sí? Cuando salen valores de la reacción química, cuando tú encuentras valores de la reacción química, ¿ya? Y esos valores, por lo general, que uno va encontrando de la reacción química,
Asimismo, cuando hablamos de pureza, suelen, o sea, la mayoría de veces, yo digo que hay dos casos, ¿no?, que son muy comunes, suelen estar asociados, también suelen estar asociados a un reactivo, ¿sí? Suelen estar asociados a uno de los reactivos. O sea que termino con reactivo. Ustedes ya conocen las relaciones que hay. Hay reactivo-reactivo, o sea, termino con reactivo o producto-reactivo ya. Cuando lo que estoy encontrando como respuesta es un reactivo, lo que hace la reacción química es darme los valores, ¿sí? Me da los valores del reactivo, pero debo tener en cuenta que los valores en sí que me da la reacción química de este reactivo son o están dados en base a sustancia pura, ¿sí? Están dados en sustancia pura, son sustancia pura, ¿sí? ¿Y qué pasa con las sustancias puras? Las sustancias puras en el mundo laboral, en el tema de los laboratorios, etcétera, en la vida real no son, o sea, no son frecuentes, ¿sí? No hay, o sea, no es muy común encontrar una sustancia pura, no hay casi. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Lo que terminamos haciendo en el caso 2, que es cuando yo saco información de la reacción química, lo que yo termino haciendo es simplemente venir y encontrar siempre la masa total. ¿Ya? Eso es lo que yo hago ahí. Porque yo estoy yendo desde una sustancia pura, que viene a ser un poco teórica, a una completa, ¿no?, por así decirlo, con impurezas y todo, que esa es la masa total. ¿Ya? Entonces, yo lo que trato de hacer es de ir de esto, que son las sustancias puras, que es algo que no lo tengo yo en un laboratorio, a la masa total, que es algo real. O sea, ¿qué es la masa total? Recuerden, la masa total viene a ser la masa de la sustancia involucrando sus impurezas, ¿sí? Esa es la masa total. O sea, la masa pura más la masa de las impurezas, porque en la vida real, pues, sí, todas las sustancias tienen impurezas. En el caso de yo siempre encuentro la masa total. Ahora, ¿cómo se encuentra esa masa total? Eso lo encontramos por medio de la fórmula. A ver, ¿cómo vendría a ser esta fórmula? De hacer masa total, que estaba dividiendo, tiene que pasar a multiplicar, va a ser igual a la masa de la sustancia pura. Déjame reponer la fórmula para verlo mejor. Sería porcentaje de pureza. Un N es el porcentaje de pureza, igual a la masa de la sustancia pura, dividido por la masa total y por el 100%. A eso le sería un intercambio, ¿no? Entonces, masa total sería igual y masa de la sustancia pura dividido por el porcentaje de pureza y multiplicado por el 100%. Esa sería la forma. Masa total es igual a la masa de la sustancia pura dividido para el 100% y multiplicado por 100%. Esa es la formulita que van a tener que utilizar para encontrar la masa total. Y esto se aplica, por ejemplo, cuando la reacción química te dice, imagínate que te dice la reacción química, necesito 50 gramos de ácido sulfúrico puro, ¿ya? Pero tú no tienes ácido sulfúrico puro en el laboratorio. Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues entonces me tocaría simplemente exponer ya lo que he encontrado de ácido, lo que me dice la reacción, el 100% que es fijo y la pureza que poseo, que es 98, y listo, sale la masa total. Yo voy y del laboratorio, o sea, en el laboratorio, yo lo que mido en la balanza, por así decirlo, es la masa total. Con esa masa total yo trabajo, ¿sí?, en la vida práctica, ¿no? Y eso es todo. Entonces, esos son los dos casos. Caso 1, cuando vas a ingresar los datos. Caso 2, cuando la reacción química te está dando datos.
y tú tienes que adaptarlos al mundo real, o sea, tienes que adaptarlos a las acciones que vas a realizar en realidad, ¿sí? Esos son los dos casos. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos entonces a ver seguir acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, dicen por acá. Vamos a determinar, ¿sí? Vamos a determinar lo que es la cantidad de un producto que se va a producir. ¿Sí? Vamos a determinar los gramos de nitrato de aluminio que se producen cuando reaccionan cuando están reaccionando 1 litro. Si tienen por ahí los datos del ejercicio número 1.5, o sea, el 5, el último. Vamos a poner esa cantidad aquí. 1 litro de ácido nítrico al 60%. ¿Sí? Punto coma. La densidad del ácido nítrico al 60% es 1.34, ¿o no? Si tienen ahí esa densidad. Ya, esto va a reaccionar con, pongámosle aquí unos 800 gramos de hidróxido de aluminio gramos de hidróxido de aluminio, pongámosle que está al 80%, luego al 85%. Listo. Ya está el ejercicio, eso es todo. Nos falta la densidad del ácido, pero podemos ponerle 1.34, no hay problema, o 1.37. No importaría, igual es un ejemplo. Gramos por centímetro cúbico. Y las densidades ustedes siempre las van a encontrar en la ficha de seguridad de la sustancia. Ahí va a estar la densidad en la parte de propiedades químicas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. A ver, lo que tiene que hacer es identificar en el problema, identificar, bueno, primero la reacción química, sí, pero también lo leo un poquito y se va a dar cuenta más o menos de qué trata. Dice, determinar los gramos de nitrato de aluminio que se producen cuando reacciona 1 litro, que es lo que va a reaccionar, ya que ellos son los reactivos, 1 litro de ácido nítrico al 60%. Y también tengo, bueno, ese es el dato del ácido nítrico, que ese ácido nítrico, ese litro, va a reaccionar con 800 gramos de hidróxido de aluminio al 85%. Estos son como mis datos de partida, por así decirlo. Esos vienen a ser como mis datos de partida. Si yo planteo la reacción química en sí, va a decir lo siguiente. Bueno, que si van a reaccionar hidróxido de aluminio, más el ácido nítrico
para producir, se va a producir nitrato de aluminio, que sería Al, NO3, 3 más agua. Luego el tema de balancear la ecuación. Tenemos nosotros aluminio 1, nitrógeno 3, hidrógeno, 3 y 3, 6, 3 por acá también, oxígeno, 3 y 3, 9, más 3, 12, 3 y 3, 9, más 3, 12, ahí queda balanceado. Aquí cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, podría ser muy conveniente hacer el tema de los datos. O sea, escribir datos son tales, ¿no? Voy a poner acá los datos. Aquí no hay. Tengo mi dato que me dice, primer dato que vi ahí, ¿no? La verdad que el primer dato es una pregunta. Lo que me dice determinar los gramos de nitrato de aluminio. Una pregunta. Entonces, pongo aquí, es una pregunta, y en base a gramos de nitrato de aluminio, que el nitrato de aluminio es Al, NO3, 3 veces. Ese es el primer dato. Segundo dato que te da. Segundo dato que te da es este, que te habla del ácido nítrico. Ya esto es un problema real, o sea, en la vida real uno trabaja con ácido nítrico en volumen. Estos ácidos, bueno, el ácido nítrico, ácidos clorhídricos y ácidos, o sea, volátiles, todo lo que es así un poco volátil, bueno, a veces los líquidos también se suelen medir en volumen, usando instrumentos de medición, como por ejemplo, si una pipeta o un balón aforado, plano, etc. Se mide por lo general estos ácidos, como son muy volátiles, se los mide en volumen, ¿sí? Entonces, el dato que me está dando ahí es que hay un litro de ácido nítrico. Un litro de ácido nítrico al 60%. Y el dato asociado a él es la densidad del ácido nítrico. Ese es otro dato que para mí es dato del problema. Lo voy a poner al ladito porque tiene que ver con esa sustancia. Podrían ponerlo abajo, pero lo voy a poner acá al ladito. La densidad del ácido nítrico al 60% es 1,37 gramos por centímetro cúbico. Bien. Vamos a centímetro cúbico. Ahora luego vamos con el hidróxido. El hidróxido de aluminio dice que ¿cuánto? 800 gramos. Ese es el otro dato que me da el problema. 800 gramos. Perdón. 800 gramos de hidróxido de aluminio al 85%. Entonces, esos datos en verde son mis datos de partida, ¿sí? El azulito este es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen con el nitrato de aluminio? Entonces, como le digo, para ubicar acá un valor, ¿sí? Para ubicar los valores de datos de partida, justamente como venimos practicando, ¿no? En las clases pasadas, para ubicar aquí, ¿sí? Aquí únicamente yo puedo poner, son las sustancias puras. Yo no puedo poner ahí un litro, así, un litro de ácido al 60, no. La reacción química no entiende eso. La reacción entiende gramos de hidróxido de aluminio puro o moles. Pero como no estamos trabajando con moles, te va a pedir gramos, ¿no? Te va a pedir gramos. Entonces,
uno tiene que poner aquí los gramos de ácido nítrico puro, HNO3 puro, o si no, y también, perdón, los gramos de hidróxido de aluminio puro. Tiene que ser puro. Yo no puedo poner ahí cualquier otra cosa que no sea puro. O sea, ese es el primer caso. El primer caso en donde tus datos de partida están asociados a una pureza, si el dato de partida está asociado a una pureza, pues debes de proceder a hacer cálculos con el objetivo pues, de encontrar la masa pura. ¿Por qué? Porque la reacción química solamente entiende sustancias puras. Es algo que siempre vas a tener que hacer esto cuando tengas esta situación. ¿Sí? Logra identificar que tienes los restantes y que tu deseo es ingresar valores. ¿Por qué? Porque a la final, la pregunta, ¿en base a quién está? Está en base al nitrato de aluminio. Entonces la pregunta es esto: ¿cuántos gramos de AlNO3 se producen? Entonces ustedes ya saben cómo funciona. Cuando yo tengo el conocimiento de las masas de los reactantes y me preguntan sobre algún producto en específico, ahí me toca hacer reactivo limitante y reactivo en exceso. Este procedimiento ya lo conocen. Pero no puedo hablar de una sustancia si no está pura. No puedo ubicar aquí si no es sustancia pura. Eso no se vayan a olvidar. Si olvidan de eso, sale mal el problema. ¿Sí? Digamos, si yo vengo a un examen y pongo 800 de una, está mal. No puedes poner 800 porque no es 800 gramos de ácido nítrico puro, sino es 800 gramos al 85%. Perdón, hidróxido de aluminio, ¿no? Que es 800 gramos, estaría mal ponerle ahí. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado. No olvidarse de esto, del procedimiento que se debe hacer. ¿Sí? Okay. Vamos entonces con el tema de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con el primer dato para poder encontrar la sustancia pura? Vamos a ponerle a ese, vamos a poner A, procedimiento A, y al de los 800 gramos le vamos a poner procedimiento B. ¿Sí? Okay. Entonces vamos con esos procedimientos. Vamos a hacer acá, abajito. Después vamos a tener que regresar hacia arriba. Entonces, vamos con el A, ¿no? A ver, vamos con A primero. Y tenemos nosotros aquí 1 litro de ácido nítrico al 60%. Y me dice que la densidad es 1.35 gramos por centímetro cúbico. A ver ¿qué se debe hacer en ese caso? Tu dato de partida, que es ácido nítrico al 60%, ese dato de partida que tenemos ahí, a él lo que vamos a hacer primero, y lo vamos a hacer en este orden, como la reacción química no entiende litros, ni nada que se le parezca a volumen, pues obligatoriamente hay que transformarlo a densidad. O sea, hay que usar la densidad, perdón, para poderlo transformar. Para transformar este volumen, recuerda que este es el volumen, ese volumen que está ahí lo vamos a transformar por medio de la densidad. Lo vamos a transformar. ¿Recuerda la fórmula de la densidad? Densidad es igual. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Masa sobre volumen. Ok, entonces por medio de la densidad yo voy y encuentro el valor de la masa. ¿Sí? Ya, lo que voy a estar encontrando acá, voy a poner el interrogante, lo que voy a encontrar ahí es los gramos de ácido nítrico al 60%. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es pasar estos litros de ácido al 60% a gramos de ácido al 60%. Utilizando lo que es la densidad, obviamente tengo que despejar lo que es masa, que daría masa es igual a densidad por volumen. Entonces, obteniendo esta fórmula, masa es igual a densidad por volumen, listo, ya obtendría yo los gramos. Obviamente hay que hacer hay que poner aquí una equivalencia para que todo esté bien. Hay que recordar ciertas cosas, por ejemplo, que si yo tengo un 1.37 gramos por centímetro cúbico, es lo mismo que decir 1.37 gramos por mililitro y es lo mismo que decir 1,37
kilogramos por litro, ¿no? Que lo vimos en el primer parcial y dedicamos como una clase de esta situación. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, 1.37 gramos por centímetro cúbico que 1.37 gramos por mililitro. Eso es igual, no pasa nada. Entonces, como decíamos, lo primero que vamos a hacer es transformar este litro de ácido nítrico al 60, lo vamos a transformar a gramos de ácido nítrico al 60. ¿Correcto? Ok, entonces, luego, ¿qué más tengo que hacer? Una vez que yo tenga esta cantidad, está aquí, lo que voy a hacer es sencillo, aplicar la pureza. Lo que vas a aplicar el concepto de pureza, aplicamos pureza, y una vez que tengamos la pureza, pues ¿qué va a hacer la pureza? Exactamente, estaremos aplicando la fórmula masa de la sustancia pura, que estamos encontrando es, la masa pura es igual a porcentaje de pureza dividido para un 100% y multiplicado por la masa total. Esa fórmula yo voy a estar utilizando. Con eso pues ya estaría encontrando la masa pura. Cuando yo salga esta fórmula, luego de aplicar lo que es la pureza acá, ¿no? Aplicamos la pureza, listo. Aplico esta fórmula y ahí yo puedo encontrar son los gramos de ácido nítrico puro. Esos gramos de ácido nítrico puro que salen ahí, esos gramos yo los puedo reemplazar arriba. Ahí yo los puedo reemplazar arriba. O sea, esos gramos puedo poner. El resto, o sea, poner un litro no se puede en la reacción química. Tampoco no se puede poner la respuesta de los gramos de ácido al 60, no, tiene que ser puro. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer cada uno de los cálculos. Por ejemplo, voy primero con el cálculo de densidad. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Voy a ponerle acá que este es el procedimiento A1, por así decirlo. Este es A1. ¿Ya? Entonces, A1, procedimiento A1, lo que vengo es aplicar esta fórmula. Masa es igual a densidad por volumen. ¿Sí? Masa es igual a densidad por volumen. Me voy a aprovechar del tema de la densidad. ¿Sí? Y la densidad la voy a utilizar en 1.37 gramos por mililitro. Voy a utilizarla así, en gramos por mililitro. Gramos por mililitro. Voy a utilizarla así, gramos por mililitro. ¿No? Y estos litros que están aquí, yo no los voy a utilizar en litros, sino que voy a aprovechar la simpleza de esto para escribir 1000 mililitros. O sea que un litro es 1000 mililitros. Y trabajo con 1000 mililitros de ácido al 60%. Entonces, vengo en el tema de la densidad y reemplazo y pongo el volumen. Vamos a poner acá, ¿no? La masa va a ser igual a la densidad. La densidad es 1.37 gramos por mililitro. Abro por aquí. 1,37 gramos por mililitro multiplicado por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 1000 mililitros de ácido al 60%. Entonces, tengo que ver siempre que hay esa simplificación de unidades. 1000 mililitros. También tengo que estar muy consciente. Yo podría escribir acá, pero se demora más. Pero tienes que estar muy consciente de la respuesta que estás obteniendo. Tienes que estar muy consciente de qué es este 1000 litros y de qué es esto de aquí. ¿Sí? Tienes que estar consciente. Esos 1000 litros, ¿de quiénes son? Son 1000 mililitros. 1000 mililitros de ácido nítrico al 60%. ¿Sí? ¿Esta densidad de quién es? ¿De quién es la densidad? La densidad es del ácido nítrico al 60%. ¿Sí? Hay que tener claro eso. Entonces, cuando tú haces la multiplicación, obviamente los mililitros se van a simplificar con los mililitros. Mililitros con mililitros se simplifican. Y la respuesta que vas a obtener estaría dada en gramos, que es la parte más importante de este cálculo. Que la respuesta, porque el cálculo es sencillo, que la respuesta
que sale va a estar dada en gramos, en G, ¿no? En gramos de ácido nítrico al 60%. ¿Sí? Tienen que tener clarísimo eso. En el video que le mando a ver, sí les escribo todo muy detalladito. Yo espero que lo vean. ¿Sí? Gramos de ácido nítrico al 60%. Gramos de ácido nítrico al 60%. La respuesta que salga de esta multiplicación va a ser gramos de ácido nítrico al 60%. La multiplicación está fácil. Sería la respuesta 1370. 1370 gramos de ácido nítrico al 60%. ¿Sí? Ese fue el procedimiento A1. ¿Sí? Ahora vamos con el procedimiento A2. El procedimiento A2, ok, el procedimiento A2 sería ver lo que es aplicar ya el tema de la pureza, ¿sí? a nuestros gramos de ácido nítrico al 60% que ya obtuvimos, que dio 1300 no sé cuánto, y a eso le vamos a aplicar la pureza. ¿Para qué? Para poder encontrar la masa pura, que es lo que está aquí, ¿no? Ese es nuestro objetivo ahorita. Este procedimiento que vamos a continuación, le vamos a decir A2. El procedimiento es A2. ¿Ya? Vamos con el procedimiento A2, que consiste en transformar esos gramos de ácido al 60 a gramos de ácido puro. ¿Ya? Procedimiento A2. Vamos a hacer un poquito más de simple. Entonces tenemos nosotros aquí que voy a utilizar de fórmula, ¿no? Para este procedimiento voy a utilizar esto, masa pura es igual a porcentaje de pureza, y listo, dividido para 100 y masa total. Entonces yo escribo acá masa de ácido nítrico puro es igual a, bueno, que esto es igual a los, ¿qué igual esto? A la pureza, el porcentaje de pureza, el porcentaje de pureza dividido la pureza del ácido nítrico, dividido para el 100%, todo, y multiplicado por la masa total. Ahora bien, bueno, ahora el tema es buscar bien quién es la masa total. Bueno, la masa total, ¿quién va a ser? La masa total es 1300 gramos, ¿no? De ácido al 60%, esa es la masa total. 100%, la pureza aquí es 60%, ahí está, y listo. Entonces le vamos a hacer de manera sencilla, sin indicar mucho, pero teniendo en cuenta siempre lo que estamos haciendo. Siempre se tiene que saber qué significa cada número, porque eso es lo interesante. De ahí el multiplicarse, pues es fácil, ¿no? 2 por 4 dividido para 6, ya. El asunto es saber de qué trata, qué significa ese número, qué está indicando ese número. Eso es lo importante. Ya, el porcentaje de pureza, ¿cuánto es? 60%. Esa es la pureza del ácido nítrico. 100%, bueno, es un valor fijo que va en esa fórmula, 100%. Y la masa total, pues viene a ser 1370. 1370 gramos. Porcentaje con porcentaje se simplifica, gramos que hay. Bueno, ¿cuál es la masa de la sustancia? La masa de la sustancia pura. No hay que olvidarse eso. La masa de la sustancia pura. Okay. La masa del HNO3 puro. ¿Cuánto sería igual? Eso sí. 60 dividido por 822, profe. 822. Listo. 822 gramos. Tengo que tener en cuenta que es ácido nítrico puro. Ahí de pronto me puedo fallar y ahí está. Entonces, ahí yo tengo la cantidad de ácido nítrico puro. Eso es lo que de verdad va a participar en la reacción. Esos 1370, no, eso no lo puedo mandar a estequiometría. Eso no puede pasar a estequiometría matemáticamente. Matemáticamente va todo, pero no. Debo de enviar esto, el ácido nítrico puro, que es el que de verdad va a participar en la reacción.
Entonces, ese 882 gramos de ácido nítrico puro, eso es lo que yo voy a ubicar acá, donde tengo 882, 22, 22, no, 822. Esos son los gramos de ácido nítrico puro. ¿Sí? 822 gramos de ácido nítrico puro. Entonces tengo que hacer todo ese procedimiento porque es que si no, no se puede. Y es el mismo procedimiento que ustedes deben tener en el ejercicio. El último se resuelve así. 1 litro, densidad primero, siempre en ese orden, primero densidad y luego pureza. ¿Ya? Bueno, vámonos ahora vámonos con el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, como vimos ahí, ese fue el procedimiento B. Hidróxido de aluminio, procedimiento B, vamos a escribir. Tengo hidróxido de aluminio al 85%, 800 gramos al 85%, tampoco puedo escribir esto arriba, no puedo ponerlo, estaría mal, así que debo hacer un cálculo. En este caso, como ya está en gramos, no es necesario aplicar la densidad solo se aplica cuando tienes valores que están dados en litros, mililitros, etc. ¿Sí? Pues entonces vámonos con B. ¿Sí? Vamos con B. Y en B yo tengo 800 gramos de hidróxido de aluminio al 85%. $800 gramos de hidróxido de aluminio. Si no te indicara la pureza, tú asumes que es puro, ¿no? Pero como ves que dice 85%, debemos de arreglar esto. Aquí es más sencillo el asunto. Porque como ya está en la masa, pues es sencillo, simplemente hasta ya está en gramos, no hay que hacer nada. Escribimos nosotros. En los ejercicios anteriores ustedes no tenían que transformar a gramos. Si transformaron a gramos no hay problema. Pero acá, como estoy hablando de estequiometría, ahí sí hay que transformar a gramos, porque siempre se trabaja en gramos y en moles, ¿sí? En estequiometría. Ahí sí hay que ver que esté en gramos. Bueno, entonces tenemos nosotros que la masa del hidróxido de aluminio, la misma fórmula que está arriba, la mismita, esa ahí, pero con el hidróxido de aluminio. Masa de hidróxido de aluminio puro es igual a la pureza del hidróxido de aluminio dividido para el 100% multiplicado para la masa total. Es todo. ¿Sí? Bueno, ¿qué valor tendré aquí en este momento? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los valores. Porcentaje de pureza del hidróxido, 85%, 100%. La masa pura, la masa total, perdón, es todo, 800 gramos. Y con esto voy a encontrar la masa de hidróxido de aluminio pura, o sea, el hidróxido de aluminio puro en gramos, que está dentro de esos 800 gramos. Bueno, entonces masa de hidróxido de aluminio puro queda igual a ¿cuánto? ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto es ese valor? 85. 680 gramos. 680, perfecto. 680 gramos. Y de esto en cuenta. Hidróxido de aluminio puro. ¿Sí? Hidróxido de aluminio puro. Y listo. Y ahí tenemos todo. Ya, entonces ahora sí ya puedo escribir esta cantidad. Esta cantidad es la que sí de verdad ingresaría arriba a ser parte de la reacción química. 680 gramos, ¿no? 680 gramos de hidróxido de aluminio puro. 680 gramos de hidróxido de aluminio puro. Entonces yo tuve que hacer todo esto para poder
recién interactuar con la reacción química, porque las sustancias impuras, o sea, los volúmenes que tienen una pureza, por ejemplo esto, ¿no? Las masas que tienen asociadas una pureza no pueden interactuar con la reacción química. Para poder interactuar con la reacción química deben de pasar por un procedimiento que nos lleve a encontrar la masa de la sustancia pura, ¿sí? Y bueno, lo hicimos así en el ácido, tuvimos que primero usar la densidad porque estaba en volumen, y un volumen involucrado. Y pues ahí ya lo obtuvimos y eso sí pudimos ya ingresar a la reacción química y acá también ya lo obtuvimos y eso sí pudimos ingresar a la reacción química, ¿no? De esta manera. Sí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Sencillo. Nosotros venimos y vamos a nuestra reacción química. Vamos a nuestra reacción química con los datos que he puesto y la analizamos, porque eso fue el objetivo. El objetivo era poder encontrar las cantidades que de verdad van a interactuar en esta reacción. Entonces, vamos a ver acá. Seleccionamos esto de aquí. Vamos. Vamos por acá. Listo. Entonces tenemos un problema pues, rutinario de reactivo limitante y reactivo en exceso, si analicemos el extremo. Entonces, me va a tocar hacer a mí, ¿qué voy a tener que hacer? Simplemente ir desde estos gramos de ácido, de hidróxido de aluminio, de 680 gramos, la palabra puro se sobreentiende, y voy a encontrar, bueno, cuántos gramos de hidróxido, perdón, de nitrato de aluminio se produce, y a partir de estos 822 gramos de ácido nítrico, que también sería otro dato de partida, pues a buscar cuánto se produce. ¿Cierto? Ahora, las masas atómicas, para que trabajen con esto, con este procedimiento, que lo pueden hacer tranquilamente, pueden hacerlo ahorita. Sería aluminio, vamos a ir a aluminio 27, aluminio 27, más nosotros tenemos nitrógeno 14, y el hidrógeno que se lo conocen bien, que es el mismo, oxígeno 10. Aquí están las masas atómicas. Entonces, bueno, vamos trabajando, vamos con el primero. Le puedo poner procedimiento AVE, la verdad, sí, no pasa nada, no hay problema. Entonces pongo acá 680 gramos de hidróxido de aluminio. Ahora les pregunto, en esta estequiometría, ¿lo pueden fluir ya? O sea, ¿pueden ir directamente a saber lo que hay que hacer o todavía hay como no sé, demora y no sé qué hacer? No sé. Bueno, les pregunto, ¿qué harían ahí ustedes? Ya saben, esto, en teoría yo pienso que esto ya podría ser un poquito automático, ¿no? Tienes las dos, identifica, reactivo limitante, reactivo en exceso. El tema de ir desde 800 gramos de hidróxido, y seguir lo que te dice la flecha, ir con un procedimiento hasta los gramos de nitrato de aluminio, pues que obviamente, pues, como está en gramos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de transformar a mol, o sea, está involucrado eso. Bueno, ¿qué pongo en el denominador y qué pongo en el numerador? Ustedes tómense el tiempo que necesiten. No hay problema. ¿Sí? ¿Cuál es la masa? ¿Qué es lo que ponemos abajo y qué ponemos arriba? Tomamos una transformación de gramos a moles.
En el denominador lo que voy a poner es gramos. Voy a poner los gramos de hidróxido de aluminio. Y en el numerador voy a poner 1 mol, ¿no? Siempre funciona así. 1 mol de hidróxido de aluminio, ¿cuántos gramos tendré? 78, profe. No. 78, 27. Bueno, ahora gramos con gramos se va. ¿Cuánto nos saldría ese valor? $8.7. 8.7. 8. 8. Ah, ya 8. Dale. Listo. Luego toco esta estequiometría ya. La podemos hacer tranquilamente. Que va en el denominador y que va en el numerador. Y ahorita fíjate que es la reacción química. Reacciona 1 mol de hidróxido y se produce 1 mol de nitrato de aluminio. Que pone en el denominador y que pone en el numerador. Esto ya deben de tenerlo claro. ¿Sí? Utilizo la relación estequiométrica que hay entre hidróxido de aluminio y nitrato de aluminio. Que voy en ese sentido, ¿no? La flecha café me dice eso. ¿Te pongo el denominador? En el denominador sería 1 mol de hidróxido de aluminio y en el numerador sería 1 mol de nitrato de aluminio. Correcto, 1 mol de hidróxido de aluminio y en el numerador 1 mol de nitrato de aluminio. NO3, 3. Yo prefiero quedar ahí en moles, nada más, en moles. Bueno, ¿cuánto nos daría esos moles? O sea, lo mismo, ¿no? O sea, moles de hidróxido con moles de hidróxido, da lo mismo. Da el mismo valor numérico. 8,7 moles. Como ya no hay espacio, voy a poner acá abajo. AL NO3, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? Ya hemos hecho lo que se va a producir si se consumen esos 680 gramos de hidróxido de aluminio. Ahora nos vamos con los 820 gramos. 822, perdón. Así mismo, 822 gramos de ácido nítrico. Aquí yo podría hacer esto de forma directa. ¿Qué significa directa? No sé si se acuerdan cuando vimos factores de conversión y nosotros hablábamos de que un factor de conversión se puede resolver en 1 etapa, en 2 etapas, así. Pues aquí pasa lo mismo. Yo puedo decir, voy a resolver esto en 2 etapas. En la primera etapa voy a transformar a moles. En la segunda etapa voy a usar estequiometría. Y listo. No paro o sea, no hago la parada en la transformación. Aquí es la parada, por ejemplo. O sea, no me detengo ahí. No me detengo ahí, sino que sigo de largo con el cálculo, lo puedo hacer y va a salir bien. ¿Sí? Y va a salir bien, no hay problema. Podemos hacerlo como Profesor, y en el de arriba no habría que pasarlo a gramos. O sea, no va a haber preguntas que nos pidan cuántos gramos en el resultado. Sí hay, sino que nos demoraríamos más porque tendríamos que hacerlo 2 veces. Lo va a hacer directamente, simplemente. Ajá, pues, o sea, podrías comparar en moles. O sea, podría ser otro factor de conversión más, serían 3 factores de conversión. También podrías, sí, correcto, podrías y vas a encontrar los gramos. Vas a encontrar los gramos de nitrato de aluminio y versus los otros gramos de nitrato de aluminio. Y los comparas, pero si tú decides comparar gramos con gramos, comparas gramos con gramos. Si quieres comparar moles con moles, moles con moles.
Sino que por cuestiones de, bueno, de espacio, ¿no? De espacio, de hacer más rápido, etcétera, pues luego el término o comparo con moles y listo. Avanzar hasta el final, eso es también importante, ¿sabes? No es que es malo hacerlo, no es malo, ¿sí? No es malo, sino que bueno, demora un poquito más y es útil cuando usted va a hacer en Excel, por ejemplo, quiere programar una reacción química, ahí es muy útil eso, ¿ya? Pero no es que esté mal. Lo puedes llevar a gramos y da lo mismo, te vas a tener la misma respuesta. Dependiendo de cómo tú trabajes, pues se te va a hacer más rápido o se te va a hacer más lento. Sí. Ya. Pero está bien las dos cosas. Comparar moles con moles o comparar gramos con gramos. Nunca comparar moles con gramos ni gramos con moles. No, eso no se puede. Moles con moles o gramos con gramos. ¿Ya? Okay. Yo en los videos yo hago siempre hasta gramos y comparo los gramos. ¿Ya? Siempre voy hasta gramos, pero se ve un poco como que más complicado, creo yo. Podría ser. Y así pues se ve más simple, ¿no? Porque hay menos pasos y todo. Bueno, entonces, primer paso, como les digo, la primera etapa iba a ser para transformar a moles y la segunda etapa es para poder explicar lo que es la estequiometría. ¿Sí? Vamos con el color. Ahí está. Una mol de ácido nítrico, ¿cuántos gramos tiene? 73 sería. 63. Sí. Sí. Ese es el primer paso. Segundo paso, ver la relación, ¿no? La relación estequiométrica que hay entre estas dos sustancias. La reacción química me dice que reaccionan 3 moles de ácido nítrico para producir una mol de nitrato de aluminio. Eso es todo. ¿Qué ponemos en el denominador? Entonces me dicen, ¿qué ponemos en el denominador? ¿Qué ponemos en el numerador? En el denominador irían las 3 moles. Correcto. Reaccionan 3. Voy a ponerle aquí 3 moles. Listo. En el numerador ponemos una mol, ¿no? Una mol. Y listo. Entonces yo vengo gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico se va, moles de ácido nítrico con moles de ácido nítrico se va. Hago la operación 800 en la calculadora, como vimos aquí a ver, 882 dividido para 63 y dividido para 3. Lo es todo. ¿Sí? ¿Qué valor nos daría ahí? 4.67. 4,67. Y esos son los moles de AL, que me está equivocando, eso no es hidróxido, eso es nitrato. Vamos acá. ALNO33. Esto es 4.67 moles de nitrato de aluminio. Si me sale 4.34 no importa. 4.34. Que no. 4.34, 4,67, no importa. O sea, me imagino que hizo paso a paso, ¿o no? O sea, ¿se detuvo aquí o no? O hace lo mismo que el compañero. Paso a paso es. Paso a paso. Profe, yo le hice paso a paso y de un solo y me sale lo mismo. No, madre, que no calculadora. ¿Usted ve esa calculadora que está ahí o no? Es según abrir una calculadora. A ver, vamos a ver. 882 dividido para 63 y dividido para 3.
O cuando es así también, o sea, necesitas usar paréntesis entre cada factor de conversión para que te salga bien. También eso se va a asegurar que le salga bien. Ahí, ya me he visto. Ahí me salió ahorita 4.67. ¿Sí? 4.67, esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Sí es eso? No? Sí, es 4.67. Ya. 4.67. Yo creo que ahí está. Listo. Entonces 4.67, revisa. O algo que sea similar. O solo que uses el peso molecular con decimal. 4.67. Ya. Vamos a borrar acá lo que hemos hecho y listo. Ahora sí, ¿quién es el valor correcto ahí? ¿Quién es el valor correcto ahí? El ¿Quién es el valor limitante sería. el valor correcto viene a ser este de aquí. Ese es el verdadero. El reactivo limitante viene a ser él, ¿no? Viene a ser reactivo limitante. ¿Sí? Es el reactivo limitante. Él es el reactivo en exceso. ¿Qué hacemos con los datos del reactivo en exceso? No son válidos. Y luego, pues, así. Ahora, ¿qué me tocaría hacer? Pues transformar a gramos el valor que he decidido como el que ha quedado como valor verdadero. Porque estas son las moles de nitrato de aluminio que se producen, pero yo aquí quiero los gramos que se producen, ¿sí? Entonces, 4,67 moles. Creo que ahí te lo puso 882 y creo que es 822. ¿Verdad, no? Sí, hombre. Ahora sí, vamos a corregir eso. ¿Sí, no? A ver, corrijamos. ¿Cómo se corrige? Le borran o le ponen una línea. Vamos a ver cómo se hace eso. Que le borramos. ¿Sí? Una liñita ahí y es 822. Ya. Ahora sí, recalcular con 822 todo esto para poner una línea aquí en ese valor y ponemos arriba la verdadera respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto daría eso ahí? Ahí sí 800. sale 400.34. Hemos estado mal nosotros. Ok. 800.34. Ya, listo. Aquí vamos a ponerlo. Debe ser arriba abajo. Ya. 4.34, ¿no? 4.34, entonces no está bien este valor. Sino que es 4. Ahí ya puedo borrar. No. 4.34. 4,34 moles de hidróxido de aluminio. Ya, eso. Entonces, corrijan, todos los que no tenían, corrijan. Ya. Y luego, lo que vamos a hacer es transformar esos moles a gramos, ¿no? Acá gramos. Listo, ¿qué valores tenemos ahí? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué valor tendríamos ahí? Sacamos la masa molar de aluminio 27, nitrógeno es 14, oxígeno 9. 89. Ya. Entonces, una mol tiene 89. Cualquier cosa a confirmar, en internet ponen masa molar del nitrato de aluminio y listo. Ya está, 89. Bueno, entonces simplificamos moles de nitrato de aluminio con moles de nitrato de aluminio y listo. ¿Cuánto nos daría ese valor?
¿Cuánto haría ese valor? 386,26. 386,26. Sí. 386,26. Esos son los gramos de hidróxido de aluminio. Ah, otra vez. Ahí. Ok. A ver, NO3. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta correcta. Esa sería nuestra respuesta correcta. Esa vendría a ser la respuesta que nosotros pues, vamos a seleccionar. Y esa la puedo poner acá como respuesta, 386,26. Entonces es acá 386,26 gramos de hidróxido aquí al interrogante ya no es, no hacemos cuánto y esa es la respuesta verdadera. ¿Sí? Listo. ¿Tienen ahí alguna pregunta? El 89 de dónde sale. La pregunta de la masa molar. De la masa molar. ¿O cuánto sale? Según, miren, el 89 sale lo siguiente. Aluminio. Esa es la masa molar, pero pues, ya, podemos hacerla más rápida. ¿No? Digamos, aluminio, ¿cuántos átomos hay? Hay uno. Uno por la masa del aluminio, 27. ¿Sí? Más. Nitrógeno, ¿cuántos hay? 3, ¿no? 3 por 14. Más. Oxígeno, ¿cuántos hay? Hay. Tenemos 9. ¿Qué no va a salir? Sí, No 9 va a sería. salir. Ajá. Y pues nunca saldría eso. Ya, okay. ¿Cuánto sale entonces el valor verdadero? 213. 213. 89 no sale. Ok. Entonces sería 213. Bien. Ahí está, 213. Vamos a valor nuevo. ¿Qué valor nos quedaría ahí entonces? Multiplicando, ahí sale un valor más grande. 924.42. 924,42. Hay que tener cuidado con esos cálculos, ¿no? Que son sencillos. Pueden presentar errores, ¿no? 924,42. Entonces corregimos acá. 944,42. A ver, no es 924. 924,42. Eso es todo. 924,42. Y listo. Ahora sí creo que ya es la respuesta. Entonces, sí. Está bien. Debe bien la respuesta. Ya, nosotros tenemos acá que tuvimos en este problema, tuvimos que aplicar, o sea, que encontrar las masas de las sustancias puras. Cuando ustedes llegan ya a este planteamiento, el problema les queda igualito a los que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Queda igualito, reactivo limitante, reactivo en exceso. Ya lo hicimos como todos ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Esto es lo que se va a producir. De pronto, voy a hacerles un problema más. O sea, solo les escribo el problema. Ustedes lo leen todo. Es una pregunta sencilla, ¿no? Dice, ¿cuál es la cantidad de mililitros de ácido clorhídrico al 30% que se deben de utilizar para que reaccione exactamente? Así que reaccionen exactamente. Vamos a poner unos 3 gramos. 3 gramos
de hidróxido de sodio al 98%. Eso es todo. Como dato ponemos la densidad del ácido clorhídrico al 30%. Está como en internet 1.15. 1.15. Están viendo el pliego. 1,15 gramos por centímetro cúbico. Es una pregunta sencilla, como estar en un laboratorio y decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de mililitros de ácido al 30% que se debe utilizar para que reaccionen exactamente 3 gramos de hidróxido de sodio al 98%? ¿Sí? Eso sería todo. Les pongo la reacción química y les debo indicar un poquito lo que tienen que hacer. Si desean, lo hacen, inténtenlo hacer. Yo creo que está bien. Igual la próxima clase comenzamos con este ejercicio. Si quieres probarte a ti mismo, o sea, o evaluarte, puedes intentar hacer y luego la próxima clase pues podríamos ver qué tal te salió. ¿Sí? Ok, en este caso yo creo que ya está balanceada esa ecuación. Con esos coeficientes va. Tú tienes como dato de partida, ojo, datos de partida. Si tú analizas esto, hay una pregunta que es en base a la sustancia ácido nítrico, perdón, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, la reacción química, ¿qué puede hacer por ti? Ella lo único que puede hacer es darte los gramos de ácido clorhídrico. O sea, la reacción te va a dar la cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Eso puede darte la reacción que se debe de utilizar para que reaccionen 30 gramos, ese es tu otro dato de partida, 30 gramos de hidróxido al 98. Sí, también tienes una cantidad de hidróxido, pero ya sabes que el hidróxido que va aquí tiene que ser hidróxido puro. Asimismo, debes tener en cuenta que la cantidad con la que te puede ayudar la reacción química es con ácido clorhídrico puro. Entonces, esto se parece a un problema que nosotros vimos antes, en donde lo que hacíamos pues es ir desde el dato de partida. Ese va a ser tu dato de partida. Si te das cuenta, tienes un valor numérico asociado al hidróxido de sodio. Tienes los 3 gramos de hidróxido de sodio al 98%. O sea, es sencillo. Tú vienes, aplicas pureza y sacas ese valor. Esto se convierte en tu dato de partida porque es un valor numérico que obtuviste a partir de otro valor numérico. ¿Qué va a hacer la reacción química por ti? La reacción química por ti, lo único que puedo hacer es, bueno, si me das esa cantidad, lo que voy a hacer es ir desde aquí, te puedo calcular para que reaccione esa cantidad de hidróxido de sodio puro, la cantidad de ácido clorhídrico puro que necesitas. Eso puede ser por ti. O sea que es una relación del tipo reactivo, reactivo. Eso es todo. Reactivo, reactivo, nada más. Y listo. Eso de ahí yo creo que no tendrías problema en realizar. Y luego, ¿qué vas a hacer? Cuando la reacción química te da a ti, te va a dar los gramos, o sea, voy a llevar un poquito ya, los gramos de ácido clorhídrico puro. Eso va a ser la reacción química por ti. Te va a dar los gramos de ácido clorhídrico puro. Una vez que tengas los gramos de ácido clorhídrico puro, pues, lo que está pidiendo él es una pregunta bien específica. Dice la cantidad de mililitros. O sea, que te está pidiendo un volumen y ese volumen tiene asociado una pureza. Pero no pasa nada. Lo que vas a hacer primero es a la cantidad que estás aquí sacando de tu reacción química, le vas a aplicar lo que es la pureza y gracias a esa pureza vas a poder encontrar la masa total, ¿sí? Que sería la masa con pureza e impureza, así como dijimos de antes. Y luego lo que vas a hacer por último es aplicar la densidad, y esa densidad te va a llevar a tu volumen total, por así decirle, que es el volumen que comprende al que se habla aquí, ¿no?
que tiene ya las impurezas y por 30% ácido clorhídrico. Y eso es todo el ejercicio. Bueno, ese es el esquema y eso es el que vamos a resolver en la próxima clase. Ustedes tienen que hacerme acuerdo de qué ejercicio es. Así que copienlo. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. También, como ya van a hacer las 10, vamos a cortar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Esta sería la explicación de cómo se resolvería aquel ejercicio. Si quieren, pueden hacer una captura ahí y esa es la explicación de cómo resolverlo. Y la captura con respecto al enunciado que es esto. Sí. Ok, entonces terminamos ahí. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense. ¿Sí? Y hasta la próxima clase. ¿No? ¿No tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces nos vemos.